Hola Pedro, buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia. Buenas tardes, Santiago. Bueno, tenía otras inquietudes por ahí, pero vamos a empezar con un suceso que ocurrió pues la tarde de ayer en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la ciudad de Guayaquil. Vimos cómo dos menores de edad realizaron un sicariato que dejó pues varias víctimas mortales. ¿Qué imagen da Ecuador con este tipo de hechos violentos, sobre todo en un aeropuerto internacional? Bien, la situación que sucedió el día de ayer trágica en el aeropuerto no debe pasar desapercibida porque no es un homicidio más, sino que hay que analizarlo en varios niveles. Uno, que ya no ocurrió en una zona alejada, en una ciudad apartada o en un barrio a los suburbios de una ciudad, sino en pleno centro de una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, en un horario en donde entran y salen centenares y miles de personas de un aeropuerto internacional y que en cualquier país es denominado como una zona de estructura crítica por la cantidad de personas que se mueven. Vemos que esto falló primero la inteligencia criminal que debería haber tenido la policía, porque al hacer la víctima un objetivo de alto valor, la inteligencia policial tuvo que haberle prevenido a la Policía Nacional de que este atentado iba a suceder, porque la evidencia internacional nos muestra que cuando ocurren este tipo de cosas, de asesinatos de líderes importantes, se mueven mucha información en el mercado, se mueve mucho tipo de evidencia. Y si es que falló el primer punto, que es la inteligencia de la Policía Nacional, nos muestra de que no existe una coordinación entre todas las instituciones. ¿Qué pasó con el Departamento de Migración? Entonces nos está demostrando que el Ecuador no existe realmente un programa de seguridad realmente establecido, sino solamente estamos reaccionando ante los delitos como gobierno, pero no se está previniendo los delitos. Bien, en este contexto, pues también el día de hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, pues emitió un decreto en donde ratifica este denominado conflicto armado interno. Esto pues ha tenido otro tipo de implicaciones. Se ha logrado frenar esta ola de violencia. Y hablando del tema de Guayaquil también, se me escapaba y quería consultarle a usted. No, si esta persona que fue asesinada era un objetivo de alto valor, pregunto yo, ¿qué hacía viajando o llegando de un destino internacional? Se supone que deben emitirse medidas cautelares para este tipo de objetos, ¿no? Es así, según declaraciones del ministro Reinberg el día de hoy en diferentes medios de comunicación, él indica que no existía una boleta de captura en contra de él vigente y que por eso él pudo haber salido. Sin embargo, eso es una respuesta muy simplista, es una respuesta en la cual no permite identificar realmente el nivel de complejidad que esto significa. Como yo lo decía, decir que simplemente no se le capturó porque no tenía una boleta de captura es tapar el sol con un dedo el grave problema de falta de inteligencia contracriminal que no tiene el gobierno, la falta de coordinación interinstitucional que tampoco está demostrando, y la falta también de la información que la seguridad privada tenía e indicarle al gobierno lo que estaba pasando, porque le digo, para que ocurra un evento como estos, no son eventos que ocurren al azar, sino ya son planificados y por lo tanto hay mucho movimiento. Y ahí es en donde juega la inteligencia preventiva un papel muy importante, y que yo lo he venido diciendo en diferentes artículos en Estados Unidos, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, que se debe establecer una verdadera
estrategia predictiva de seguridad basado en inteligencia, utilizando la información y los diferentes instrumentos que se debe tener para precisamente prevenir este tipo de hechos que generan gran conmoción entre turistas, entre los propios ciudadanos ecuatorianos y también los que viven en el extranjero ecuatorianos y que regresan a los tiempos y generan gran malestar. ¿Realmente funcionan estas declaraciones de conflicto armado interno, estos estados de sección? Ecuador estuvo como 900 días en estados de sección, recién en junio hubo una pequeña pausa y nuevamente se decretó un estado de sección. ¿Realmente son herramientas efectivas para combatir el crimen o se está fallando en algo más? Hay que analizar este nuevo decreto 424 del presidente en tres niveles. El primer nivel es qué busca el gobierno con esto. El segundo, cuáles son los beneficios y cuáles son las paradojas o desafíos que puede suceder. Lo que busca el gobierno, en primer lugar, con esto es seguir actuando dentro de un marco jurídico en el cual las Fuerzas Armadas puedan seguir, valga la redundancia, actuando. Busca a su vez también internacionalizar aún más el conflicto para buscar apoyo internacional. Vemos que también en este nuevo decreto se da inmunidad a las personas o a los asesores internacionales que intervengan en el Ecuador para combatir al crimen organizado. Entonces, con esto se está buscando asesoría internacional, compartir inteligencia y también nuevas rutas que puedan armarse estratégicamente. En el segundo nivel, ¿qué es lo que gana con esto el Estado? O el gobierno es mostrar a la ciudadanía de que está haciendo algo, de que está moviéndose y de que está siendo operativo. Pero aquí viene algo crucial, que es el tercer nivel de análisis que se debe tener. No siempre mayor militarización, mayores operativos, mayores redadas, mayores toques de queda o estados de excepción significan necesariamente mayor seguridad. Existen tres niveles en los cuales uno puede analizar si es que una sociedad está siendo más segura. Uno de los niveles, por supuesto, es el número de homicidios, de muertes violentas, etcétera. Pero el gobierno actual está utilizando solamente esos indicadores para mostrar de que existe más seguridad y se está olvidando también de la percepción ciudadana, del ciudadano en común se siente inseguro en salir en la noche al parque o si el comerciante abre hasta las 8 o 9 de la noche porque si no ya le da miedo abrir. Entonces, también hay que medir otros indicadores de gestión, como la cotidianidad de las personas. También se debe medir también en el nivel de confianza que tienen las personas hacia la fuerza pública. Entonces, no necesariamente mayor militarización significa más seguridad. Bien, usted mencionaba un aspecto clave para contener el crimen y es las labores de inteligencia. ¿Qué estrategia de inteligencia debe implementar Ecuador para poder combatir el crimen, para poder reducir pues estos ataques violentos y pues sobre todo para mejorar esa percepción que tiene la ciudadanía? Porque si bien usted lo dice, puede que los indicadores, los asesinatos bajen, pero los ciudadanos, los comerciantes siguen sintiendo la sensación de inseguridad. Es correcto. El primer nivel que se debe integrar es una inteligencia criminal, es decir, se debe vincular mediante cooperación interinstitucional, información, investigaciones, identificación de diferentes actores, de diferentes personas financistas, de logística, de territorio que se pueda obtener. Toda esta información se debe tabular, se debe clasificar para ver la pertinencia de cada uno. Una vez identificado esto, se establecen las estrategias tácticas preventivas del delito. Es decir, el gobierno no debe esperar a que ocurra un hecho tan grave como ocurrió el día de ayer en Guayaquil, o tan grave como ocurrió a inicios de este mes en Milagro con la desaparición de los jóvenes.
y recién ahí pensar en actuar. La prevención del delito en los países del primer mundo es la estrategia contra el crimen organizado. Mire, Italia, España, Holanda, Bélgica, también tienen crimen organizado, pero los índices de violencia no son tan fuertes o tan altos como ocurren en el Ecuador, porque existe un nivel de institucionalidad diferente, en donde manejan lo que es la inteligencia, en donde saben cómo establecer estas estrategias, y no solamente son reactivos. Recordemos que ya en el Ecuador, en el año 2024, existieron ya alrededor de 800,000 operativos y más de 73,000 detenidos, pero aún así el país cerró con un índice de homicidios muy alto, alrededor de 51 por cada 100,000 habitantes. Entonces, la reacción es el tipo de estrategia antigua que los países desarrollados se dieron cuenta que ya no es la estrategia, sino es la prevención, la inteligencia predictiva. Y el segundo punto que se debe utilizar en cuanto a la inteligencia es la inteligencia económica para tratar de desmantelar toda la economía criminal. Bien, nuestra compañera Cintia Chanatasi se está uniendo a este espacio informativo, también tiene algunas interrogantes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Respecto a lo que usted menciona del hecho de que Ecuador y los demás países que están luchando contra la inseguridad, países de primer mundo, usted lo ha dicho, pues tienen que trabajar en la prevención. Ahora coméntenos cuál es su apreciación respecto pues a lo que se da en época de campaña. Ya vemos que los diferentes candidatos a la presidencia en su momento estuvieron mostrando pues parte de sus planes de trabajo el tema de la seguridad, cómo iban a sostenerla. De hecho, ganó pues el actual presidente Daniel Noboa, en donde planteaba una estricta lucha contra la inseguridad, los grupos organizados delincuenciales. También a eso ha ido a la Asamblea Nacional con algunas que otras reformas al Código Penal, con algunas reformas incluso en leyes y todo eso. Pero, ¿qué hay que tratar, como usted lo mencionaba, para poder, no erradicar porque es complicado, pero sí para poder contener, y cada vez teniendo en cuenta que se recrudece la inseguridad y el tema pues criminal cada vez capta a menores de edad? Cintia, buenas tardes, un gusto saludarle. Mire, el tema de la politización de la seguridad justo en épocas de campaña es algo muy difícil de analizarlo, pero yo quisiera que lo veamos desde un punto de vista técnico, académico, que es lo mío, y no a través de una narrativa política. Cuando se utilizan solamente una narrativa política para ganar electores, etcétera, ustedes siempre van a escuchar que hablan del uso de la fuerza, de más incautaciones, de más extradiciones, etcétera. Lo cual no está mal, pero por sí solo no van a garantizar que se va a ganar la lucha contra el crimen organizado. Además del uso de la fuerza, se deben implementar otro tipo de estrategias. Y yo le voy a mencionar, aprovechando y a propósito este proyecto de ley antimafias, que en teoría puede ser una buena herramienta, pero tal como se está manejando, tiene muchos vacíos. Por ejemplo, no se está tratando una ley o una normativa o un aspecto que tenga que ver con la protección de testigos. Miren, ha habido muchos casos en los cuales testigos, el fiscal precisamente, la fiscal, perdón, que pasó en Manta, el tema que pasó hace un par de días atrás en Salinas, por la falta de una protección real y efectiva a testigos, fiscales, jueces especializados contra la lucha. Un aspecto tampoco se está topando del control penitenciario. No se está diciendo qué mecanismos de acción se van a utilizar tampoco para desmantelar efectivamente las estructuras económicas. Tampoco se está hablando de aspecto de inteligencia y de prevención. Entonces, estos son temas en los cuales realmente se deben trabajar para lograr una lucha sostenida contra el crimen organizado. Recordemos que una de las características que tiene el crimen organizado es que es adaptativo, es decir, ellos también ven noticias, ellos también tienen inteligencia.
y se acomodan rápidamente a las estrategias que deben tener el Estado. Es decir, la estrategia que el gobierno utilizó hace un mes atrás no necesariamente van a volver a servir esta vez. No porque se bajaron los índices en un toque de queda hace un tiempo atrás significa que necesariamente van a bajar continuamente esos índices. El crimen organizado se adapta con facilidad. Dos, el crimen organizado puede sustituir rápidamente a los miembros que ellos han perdido. Entonces, esto vemos con la incorporación de nuevos jóvenes. El día de ayer pasó con jóvenes de 15 y 16 años. Entonces, vemos que la estrategia del gobierno contra el crimen no está siendo efectivo porque están solamente priorizando el uso de la fuerza y no estamos viendo ningún tipo de acción para atacar las causas estructurales que causan la vinculación del crimen organizado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se interviene un lugar con el uso de la fuerza, se debe también acompañar, esto nos dice la evidencia internacional, se debe acompañar de planes sociales, de planes de empleo, de planes de salud, alterar el medio ambiente, poner canchas, agua potable, alumbrado público. Es decir, si es que solamente se interviene en un sitio, en una ciudad, en un barrio, en una calle, y se retira el gobierno y no existen planes de acción, van a volver a ser nuevamente ocupados otra vez por otros delincuentes. Y ahora también respecto al tema de la inseguridad, en mayo pasado, de hecho, el presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista en Estados Unidos, dijo que había en Ecuador lo que denominó pues un aproximado de 80.000 personas que integran estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo la estructura estatal, con los elementos que actualmente tiene, como son el ejército pues y la Policía Nacional, puede hacerle frente a esto? Pues obviamente pues citando esta cifra que dijo el presidente Noboa de que habría, una cifra estimada de 80.000 personas que integran estas agrupaciones. Se calcula, de hecho, Cintia, de que son más de 80.000. Esas son las cifras que se hablan oficialmente, pero las cifras negras nos dicen que son mucho más, porque no se están estableciendo también los adolescentes que forman parte de estas bandas delincuenciales. Para que tengan solamente una referencia, el año pasado, en el año 2025, se calcula, según cifras oficiales, por supuesto que esto es mucho mayor, que entre 600 adolescentes fallecieron vinculados a algún tipo de banda criminal. Entonces, esta cifra viene mucho más. Y respondiendo a su pregunta, Cintia, la estrategia aquí clave es la inteligencia contracriminal y el uso de la información para prevenir los delitos. Es decir, si es que una ventaja puede llegar a tener el Estado, si es que lo maneja, por supuesto, de la mejor manera, de una manera estratégica, apoyándose en criterios teóricos, empíricos, la academia, es decir, de diferentes maneras se puede utilizar la inteligencia criminal para prevenir y para atacar antes de que ocurra un acto delictivo. Es decir, lo que está pasando ahora es lo mismo que todos los gobiernos anteriores han actuado. Es decir, ocurre un asesinato, ocurre un delito, actuamos, lo que se llama la policía 911, teóricamente. Actúo y me retiro, pero no estoy haciendo ningún tipo de prevención. Entonces, si es que tienen más números de personas en las bandas delincuenciales, el uso de inteligencia para prevenir, para anticiparme a lo que van a hacer, a cómo van a actuar, en dónde van a golpear, es la clave. Ahora en cuestiones del tema penitenciario, hemos visto pues que se construyó la cárcel El Encuentro, también está pues en el proyecto otra mega cárcel aquí en Ecuador. ¿Cuál es el rol de estas cárceles y las que actualmente hay? ¿Cómo sería pues el tema de sobrellevar realmente el tema de estas construcciones? Y también actualmente, ¿cómo ve usted el tema de las cárceles, teniendo en cuenta de que algunos funcionarios de estas instituciones han sido involucrados incluso con algunas organizaciones criminales y se ha visto pues también la violencia que ha golpeado a esta institución, sobre todo, pues, como ya sabemos que es el SNAI? Sí, bueno, según declaraciones oficiales
lo que se va a hacer y construyendo ahora una nueva cárcel para aproximadamente 15,000 personas en la península, en la provincia de Santa Elena, es parte de la misma estrategia reactiva. Todos sabemos que desde las cárceles se emiten órdenes para secuestros, para vacunas y para toda clase de delitos, pero vemos que la inteligencia sigue sin funcionar. De nada sirve que nosotros construyamos más cárceles y tengamos más detenidos, como mencioné hace un momento, en el año 2025 tuvimos 73,000 detenidos. Si es que al terminar el mismo año terminamos con 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra más alta en la historia del Ecuador. Entonces, la estrategia, si bien es cierto, es necesario construir más, construir cárceles que sean realmente reclusorios, en donde no puedan conectarse con el exterior, en donde no puedan tener señal celular, en donde no puedan reunirse como por bandas, es buena. Por sí sola es insuficiente, se necesitan otro tipo de estrategias que complementen a esta principal estrategia también, que es el control penitenciario, lo cual es fundamental para la lucha contra el crimen organizado, pero siempre y cuando se complementen con otro tipo de estrategias y no de reformas aisladas como se pretende hacer en estos momentos. Bueno, hace algunos meses pues ya supimos que los ecuatorianos le dijeron no a una nueva constituyente. ¿Y ahora usted qué opina al respecto? ¿Será que actualmente hay una ley, bueno, hay leyes y sobre todo pues la constitución que es prodelincuencial, como se dijo en su momento en la época pues de campaña por el sí o por el no en cuestiones de la consulta popular y referéndum? ¿O cree que hay que trabajar con lo que se tiene y adaptarse pues al actual constituyente? Mire, la evidencia internacional nos muestra que las reformas a legislaciones que ya existen en cuanto a seguridad dan buenos resultados. Ecuador probablemente debe ser uno de los países que más normativas y que más legislaciones ha hecho, más leyes ha tenido. Entonces, nosotros no necesitamos tener más leyes, no necesitamos tener más tipificaciones de delitos. Eso cae más en la politización, en la demagogia. Eso cae más ya en la farándula política para demostrar de que están haciendo algo. Yo conversaba con un juez precisamente la semana pasada y le decía, ¿de qué sirve que se esté hablando que vamos a tener penas más altas si el nivel de impunidad en el Ecuador, según el último censo de victimización y de percepción de inseguridad, demuestra que 9 de cada 10 juicios, eso es alarmante, 9 de cada 10 juicios no llegan a sentencia? ¿De qué nos sirve tener penas de 100 años contra delincuentes si es que el nivel de impunidad es tan alto? ¿No es necesario mejor hacer estrategias interinstitucionales, depuración de la corrupción, depuración de los malos elementos en policía, Fuerzas Armadas, sector judicial, para bajar esa impunidad y que los delincuentes puedan llegar a cumplir esas condenas? La evidencia internacional nos dice que eso tiene un mayor efecto disuasorio para quien quiere cometer un delito. Y a propósito de esto, la ley antimafias en el Ecuador quiere reformar en 3 niveles a las leyes actuales. Al COIP quiere reformarle tipificando nuevos delitos, nuevas conductas, verbos rectores. En segundo lugar, quiere reformar a la ley de extinción de dominios y en tercer lugar al Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual puede ser bueno en teoría, pero existen vacíos que no se están topando y que quisiera equivocarme, pero no quisiera que esto sea un tema simplemente de farándula política, sino realmente aprovechar esto y tener una reforma integral verdadera. Santiago, ya para finalizar este espacio de entrevista, quería hacerle la consulta de cuánto tiempo cree usted que le lleve al país realmente cambiar esta situación. Mire,
la evidencia internacional, siempre tenemos que ver las experiencias de otros países en este sentido. En la región, Colombia es la referencia más cercana que nosotros tenemos y ellos siguen luchando todavía después de 30 años. Lo que se puede lograr es reducir los índices de inseguridad, se puede bajar la probabilidad de que existan más actos delictivos como ocurrieron ayer en Guayaquil, pero la lucha toma tiempo. Por eso es que los gobiernos toman acciones muy reactivas para hacer notar de que están haciendo algo. Pero la verdadera lucha para ganarla, y que por supuesto llevará décadas en poder ver los resultados, es atacar las causas estructurales que causan eso, al crimen organizado que se multiplique, por un lado; por otro lado, atacar a la parte económica, y por otro lado también darse cuenta de que el crimen organizado tiene un poder político también. Entonces, si es que atacamos a esos tres frentes de una manera interinstitucional, integrada, con inteligencia anticriminal, inteligencia artificial y con apoyo internacional, apoyándonos de la experiencia que otros países han tenido en esto, podemos nosotros reducir esa cantidad de años. Muchas gracias, Santiago, por tu participación en este espacio informativo. Esperamos tenerte de vuelta para seguir hablando de seguridad nacional. Con mucho gusto. Un saludo cordial a la linda provincia de Manabí.